Hola, buenas tardes. Si le parece bien, maestro Daniel, podemos iniciar con la presentación. Perfecto. Pues buenas tardes, tengan a todos y cada uno de ustedes que nos están acompañando en esta presentación del libro que lleva por título Don Jesús Conde Rodríguez, un teposteco visionario. ¿Quién lo presenta? El nieto de don Jesús, el licenciado Daniel Salvador Vázquez Conde. Antes que nada, quiero dar también la bienvenida al licenciado Daniel. Muchísimas gracias por apoyarnos, por presentar y difundir la historia de don Jesús Conde Rodríguez, un personaje muy importante en la historia de Tepoztlán. Bienvenido a nombre de la Fundación Pedro López Elías. Muchas gracias. Es un placer. Gracias. Permítame, me voy a permitir leer un poquito de Daniel. El licenciado Daniel Salvador Vázquez es licenciado tiene la licenciatura en Historia con mención honorífica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Además, es maestrante en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador de proyectos en el Colegio de México.
AC, y sus temas de investigación giran en torno a la historia cultural, religiosidad popular y tradiciones del México virreinal y del siglo XIX. El día de hoy, como nos hemos dado cita para presentar este libro que tuve la fortuna de revisar previamente, gracias al licenciado Daniel, y que finalmente pues nos hace un recorrido histórico y sobre todo cuenta con una riqueza fotográfica pues muy importante e interesante. Es un libro que finalmente trae un poco a la historia actual de Tepoztlán, pues estas aportaciones que hizo don Jesús Conde al desarrollo, sin duda alguna, al desarrollo del pueblo de Tepoztlán. Es muy interesante ver el intercambio de comunicación a través de cartas que hay entre don Jesús Conde y el presidente de ese entonces, Lázaro Cárdenas, que por supuesto visitó Tepoztlán y que a ellos, o como derivado de esa visita, pues debemos lo que hoy es la carretera Tepoztlán-Cuernavaca. Muchísimas gracias, bienvenidos. Adelante, maestro, por favor. Claro que sí, muchas gracias a Tonatiu. Es un placer, como lo mencionaba, estar aquí en esta presentación sobre el libro de la vida y obra de don Jesús Conde. Bueno, antes que nada quiero agradecer al programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias, porque sin su ayuda, sin su apoyo económico, no hubiera sido posible la impresión. Y ver la luz esta publicación que salió editada por mi hermano, que es Leonardo Vázquez Conde. No es por nada, pero es una muy buena edición. Después de los comerciales, ahora sí paso a dar inicio a esta pequeña presentación que les voy a mostrar sobre la vida y obra de este teposteco, que a pesar de que hay una escuela secundaria con su nombre, se ha ido olvidando su obra a través de los años. Y por eso mismo era necesario volver a recuperar esta memoria, esta historia, porque ya, por desgracia, la mayoría de la generación de este teposteco ya ha fallecido. Bueno, el libro se llama Don Jesús Conde Rodríguez, un teposteco visionario. Ahora veremos por qué. Recordemos que Tepoztlán tiene fama de un pueblo histórico con cultura y que además ha contado a través de los años con personajes ilustres que lo han enriquecido en cuanto a la cultura y su historia. A ver, permítame, tengo un problema aquí para pasar las imágenes. Bueno, es que no pasan. Acá, mira. Con el ratón. Perdón, es que no pasaba. Bueno, entonces, volviendo a aterrizar el tema, don Jesús es uno de estos personajes que le tocó vivir una época, un contexto específico. Digamos que fines del siglo XIX, principios del XX, en el periodo que ahora podríamos llamarle porfiriato. Y recordemos que ese periodo se caracterizó, digo, a pesar por lo que sabemos de sus revueltas, sus injusticias, etcétera, dio cierta estabilidad y paz social al país, y en ese tiempo Tepoztlán vivió un auge cultural. Entonces, don Jesús nació a fines, en el último tercio del siglo XIX, teposteco, hijo de don Valentín Conde y doña María Rodríguez, tepostecos igualmente, hablantes de náhuatl, todos en esa época. Y brevemente voy a mencionar algo de sus padres, de sus familiares, para que sepamos el origen de este personaje que tuvo la fortuna de tener cierta educación. Entonces, don Valentín Conde, digamos, su papá fue el primer custodio de la pirámide del Teposteco. Por el gobierno le fue asignada esta labor
Aquí tenemos otras imágenes de los padres de don Jesús, don Valentín Conde y doña María Rodríguez. Y aquí tenemos el título del nombramiento de don Valentín como primer custodio de la pirámide. Recordemos que la pirámide había sido recientemente descubierta, digo recientemente porque fue poco antes de la Revolución, a fines del siglo XIX, por don Francisco Rodríguez, otro teposteco, y le asignaron esta labor de cuidar la pirámide, custodio de la pirámide. Como les comentaba, en esta época, antes de la Revolución, Tepoztlán tenía fama de auge cultural porque contaba con buenas escuelas, contaba con periódicos, con el descubrimiento de la pirámide que le dio también prestigio, puesto que se encontraron muchas piezas, se creó un museo, los tepoztecos estaban a favor de valorar esta riqueza, que desafortunadamente durante la Revolución se perdió gran parte de esto, sobre todo las piezas arqueológicas encontradas, y entró como en una etapa de rezago el pueblo. Aquí tenemos la casa de don Jesús, que afortunadamente todavía existe en la calle de 22 de febrero, en el barrio San Miguel. Aquí, bueno, vemos cómo eran las casas tepoztecas. En ese sentido, don Jesús fue un teposteco normal, común y corriente, que digamos, no era de grandes recursos económicos, vivía la vida como en esa época, que estaba todo centrado en cuanto a los cambios del clima, el horario del atardecer, del amanecer, el anochecer, etcétera, ¿no? Era una casa normal, con su tecorral, sus árboles frutales, como todavía hay varias huertas, digamos así, casa de adobe, piedra, y aquí vemos a sus familiares. También aquí tengo una pequeña diapositiva de la familia de don Jesús, que fue algo numerosa, porque fue el mayor de varias hermanas, 3 hermanas más, 4 hermanas más, y aquí podemos ver sus sobrinos, porque aquí todavía no era casado don Jesús. Esta foto es muy antigua, como de 1905. En este sentido es importante también resaltar que no era común para las familias tepoztecas retratarse, porque pues no había recursos, no había costumbre, no le veía necesidad. Digamos, aquí se empieza a percibir algo de la diferente forma de pensar de don Jesús Conde, que quería un testimonio gráfico de sus familiares porque pues para atesorarlos, para tenerlos cercanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no era común entre los habitantes del pueblo. Ahora, vamos a hablar de quién era don Jesús. Don Jesús tuvo la oportunidad, como les decía, de tener cierta educación. Digamos, estudió todavía la primaria en Tepoztlán, antes de la Revolución. Posteriormente, a fines de su adolescencia, entró a estudiar una carrera. Digamos que antes no, el sistema educativo no era como ahora, de que primaria, secundaria, preparatoria, no. Él terminó la primaria, por decirlo así, y entró a estudiar una carrera, que era la de tenedor de libros, que es más o menos lo que actualmente corresponde a un contador público, más o menos. Pero igual recordemos que no eran carreras comerciales como ahora, digamos, la educación estaba basada en muchos aspectos, historia, caligrafía, geografía, civismo. Era una educación más completa, como que íntegra, o sea, como que para tratar de hacer mejores seres humanos, no como ahora que son comerciales y a lo que estudias y etcétera, ¿no? Era otro contexto, es lo que quiero resaltar. Precisamente porque en el porfiriato esa era la cuestión para los, digamos, para los directivos. Bueno, menciono que me viene a la memoria Justo Sierra, ¿no? La educación y la cultura eran algo muy importante para la sociedad. Digamos que la población pues podía tener acceso a algunos a este tipo de preparación. Don Jesús, después de haber estudiado esta carrera, entró desde joven y por muchísimos años, desde 1899, entró a trabajar al gobierno y en diferentes dependencias, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Fomento,
la Secretaría de Educación Pública, y muchísimos años, digamos, como ahora les llamamos, fue burócrata. Igualmente, eso no significaba nada como ahora que decimos que los burócratas están pues ya con muchas prestaciones, etcétera, ¿no? En esa época no era así, o sea, simplemente tenía un trabajo estable, igualmente como ahora no ganaban mucho, ¿verdad? Pero bueno, tenía un trabajo estable y eso le permitió tener aspiraciones diferentes al resto de sus paisanos. Algunos de los trabajos importantes fue, como vemos en esta diapositiva, que fue asistente personal del gobernador interino Aniceto Villamar en 1912, por un tiempo. Igualmente, un trabajo importante fue la Contraloría Regional de Querétaro, dependiente de la Secretaría de Hacienda. Digamos que esos trabajos fueron importantes. También fue jefe de rentas aquí en Tepoztlán en los años 20, en principios de los años 20. Estos anteriores trabajos eran antes de los años 20. Digamos que su actividad era más en escritorio, pero eso no significaba que se olvidara de su querido Tepoztlán. Igualmente, de ver a sus paisanos, a su querido pueblo, progresar y, como les mencionaba, salir del atraso, perdón, a que lo sumió la revuelta revolucionaria o la guerra de la revolución, pues todo lo que se había ganado en cuestión cultural y educativa se fue para atrás porque el pueblo, pues, la migración, muchos muertos, etcétera, ¿no? Entonces el pueblo se atrasó muchísimo. Algo importante de mencionar es su adhesión a la masonería, que era algo, digamos, común todavía en esa época. Pues recordemos que los políticos del siglo XIX, como Guillermo Prieto, Benito Juárez, Vicente Guerrero, bueno, eso es anterior, Lucas Alamán, etcétera, etcétera. Varios políticos, el mismo Porfirio Díaz, eran masones. Digamos que la masonería era una ideología que los políticos mantuvieron y cultivaron, ¿no? Don Jesús, posiblemente por sus relaciones con gentes ajenas al pueblo, cuando estudió en Cuernavaca, tuvo este acercamiento a esta ideología, a estas teorías de la masonería, y igualmente quiso pertenecer, o sea, sí, fue miembro de esta asociación. También es importante, como les decía, mencionar que aparte de esta cultura, educación, pues, que recibió y que por lo que tuvo un nivel, digamos, alto en cuanto a cultural, en cuanto a en varios aspectos, al estilo de los eruditos del siglo XIX, por llamarle de alguna manera, también tenía dotes artísticas. También le gustaba pintar. Aquí tenemos algunas de sus obras. O sea que no era, digamos, no era el común de un ciudadano de los fines del siglo XIX, principios del XX, pero posiblemente no era una persona teposteco común, pero posiblemente sí antes de la Revolución, porque así estaba catalogado Tepoztlán, antes de la Revolución, el Atenas de Morelos, ¿no? Y aquí seguimos un poco con la vida personal de don Jesús. Se casó 2 veces. Aquí lo vemos al centro con su primera esposa en un día de campo en las peñas, en los cerros de Tepoztlán con su familia. Y aquí es interesante también observar el tipo el vestuario, la vida cotidiana de las personas, de los tepoztecos, su ropa, sus atuendos, qué comían, cómo pasaban el tiempo, cómo se distraían, cómo se la pasaban bien, ¿no? Es algo interesante. Igualmente, don Jesús, aquí lo vemos, pues, no sé, al centro y vestido formalmente, porque pues estaba acostumbrado a trabajar en la ciudad, pero no por ello no convivía, no seguía las tradiciones de su pueblo, ¿no? Se casó en una segunda ocasión porque la primera esposa falleció, casi no duró casado con ella más que como 1 año o 2, con doña Esther Álvarez Paz, que era originaria de Michoacán, del pueblo de Chilchota. Igualmente esto nos habla de otras, digamos, no era un teposteco que buscó casarse con una teposteca porque igual sus relaciones estaban fuera de Tepoztlán y entonces buscó o tuvo la oportunidad de conocer mujeres ajenas al pueblo, ¿no? Entonces
se casó con mujeres que no pertenecen a Tepoztlán. Vivió un tiempo en Tepoztlán don Jesús. Digo, él nació, creció aquí, vivió entre Tepoztlán y México, pero después con toda su familia vivió un tiempo en Tepoztlán. Y aquí vemos a sus primeros hijos. Acá tenemos otras dos pequeñas imágenes de los más pequeños que fallecieron, desafortunadamente a muy corta edad entre ellos, pequeñitos, como de 3 años, por una enfermedad contagiosa y que desafortunadamente no hubo médico para que los atendiera. Aquí tenemos unas fotos interesantes de don Jesús cargando a su niño, uno de ellos el que falleció poco antes de morir, con la angustia de que no pudo llevarlo a un médico o a un centro de salud, porque en Tepoztlán no lo había, y para trasladarse de Tepoztlán a Cuernavaca o a la Ciudad de México, pues imagínense, llegaba el tren al parque, al pueblo del parque, o de San Juan Tlacotenco, ahí estaba la estación, y luego bajar, o subir en caballo o burro, o a pie o en caballo hasta la Ciudad de México, a Cuernavaca. Imagínense el tiempo que dilataba, y pues el niño enfermo, y pues desafortunadamente falleció. Digamos, esto lo marcó para toda la vida, y fue una de las causas que lo motivó a la creación, o que se hiciera un camino rápido, ¿no?, a la ciudad de Cuernavaca, que era la capital del estado. Aquí ya vemos de lleno los niños que finalmente tuvo, los 3 primeros niñitos. Posteriormente nacieron otros niñitos de los mismos sexos que los fallecidos, un niño y una niñita, que afortunadamente sobrevivieron y completaron la familia. Aquí los podemos ver igualmente en el kiosco de Tepoztlán, cuando vivían acá. Podemos ver igual las circunstancias, y esto ya es más o menos principios de los 30, la ropa, etc. Aquí igualmente, rápidamente, les pongo esta foto antigua de don Jesús y su familia, doña Esther Conde, su esposa, que desafortunadamente no podía caminar, en su casa aquí en Tepoztlán, toda su familia al completo, poco antes de partir a la Ciudad de México definitivamente, porque desafortunadamente en Tepoztlán no hubo fuentes de trabajo para don Jesús. Dentro de sus hijos, me gustaría mencionar brevemente a don Salvador Conde, que era el mayor. Es importante porque por algún tiempo fue muy conocido en Tepoztlán. Desafortunadamente igual las personas de su generación ya han fallecido, pero es un personaje, digamos, que fue muy conocido en el medio artístico y cultural. Le gustaba cantar, cantaba así ante el público sin ningún problema, se llevaba bien con todos los tepoztecos, bromeaba, era de muy buen carácter, era agradable, carismático, y también era pintor, digamos, en los años fines de los 30, los 40, 50, y bueno, hasta su muerte en el año 60, de temas mexicanos, netamente mexicanos, ¿no? Fue un personaje importante que por ahí alguno que otra persona mayor de Tepoztlán todavía lo puede recordar, porque era muy conocido, fue muy conocido. También trató de ser actor, y acá tenemos una falda pintada a mano por él, que estaba modelando su hermana menor, doña María de la Luz Esther Conde, y que igual tuvieron mucho éxito en los años 40 en la Ciudad de México, en las tiendas del glamour de la zona rosa, ¿no? Digamos, es un pequeño paréntesis dentro de la vida de don Jesús, pero bueno, igualmente don Salvador Conde fue importante de alguna manera en el medio popular para Tepoztlán. Como les mencionaba, don Jesús vivía entre Tepoztlán y la Ciudad de México, nunca olvidó su amado pueblo, con el que compartía las fiestas, las tradiciones, sobre todo el cultivo de la amistad y de las relaciones familiares. Aquí tenemos a su tío, el coronel Prisciliano Rodríguez, que era hermano de su mamá, doña María Rodríguez. Fue su tío, igual lo iba a ver a Cuernavaca, iba a ver a sus familiares a Cuernavaca, iba a ver a sus paisanos a Milpalta, iba a ver a sus paisanos a Parres, en Xochimilco. Nunca perdió el contacto con sus paisanos, siempre estuvo en relación con ellos porque pues amaba a su pueblo y a su gente. Es importante también mencionar que después de la Revolución fundó o apoyó la fundación
de una asociación llamada Colonia Teposteca, la cual fue importante por muchísimos años. Junto con otros tepostecos fundaron en la Ciudad de México, digamos que fueron los residentes tepostecos en la Ciudad de México, con sede en, digamos, en el centro, pero bueno, los tepostecos, muchos tepostecos llegaban a Tacubaya porque allí estaba el ferrocarril perdón, la estación del ferrocarril de Cuernavaca. Ahí descendían muchos paisanos y de ahí partían para la Ciudad de México para vender sus mercancías, para visitar sus paisanos, etc. Entonces esta población fue muy importante también por muchos años para los tepostecos y para comunicarse con la Ciudad de México. Entonces, don Jesús participó con la fundación de la colonia teposteca por allá del año 1920 con otros personajes importantes como don Arnulfo Velasco, doña Laura Galván, Pedro Linares, Ricardo Ayala, bueno, y otros personajes. Igualmente, como les comentaba, siempre don Jesús tuvo mucho interés en dar a conocer las bellezas y riquezas de su Tepoztlán amado, y desde siempre recibió en su casa de Tepoztlán a extranjeros, amantes de lo mexicano, digamos así, como siempre, y aparte que buscaban conocer más la riqueza histórica y cultural de Tepoztlán. Aquí vemos algunas fotos donde está don Jesús con una extranjera en el Cerro de la Luz, hasta la punta del Cerro de la Luz. Tenemos otra foto de otra extranjera que está en los campanarios de la iglesia, otra extranjera con don Jesús, que están en el cerro, en el campo, y arriba tenemos una foto donde está su hijo mayor, Salvador pequeño, con una niñita güera que es extranjera. Entonces don Jesús promovió de alguna manera el incipiente turismo de esa época, que fue como después de la Revolución, en los principios de los años 20. Igualmente en ese tiempo existió un antropólogo que vino a Tepoztlán a hacer un estudio antropológico, o sea, de tradiciones, etcétera, de la vida de Tepoztlán, una obra ahora clásica de la antropología que se llama Tepoztlán Mexican Village. Igual es un clásico y don Jesús le dio igualmente mucha información a este antropólogo y su amistad con él, lo tuvo en su casa y don Jesús hacía todo lo posible con tal de que se diera a conocer su pueblo, su amado pueblo, que lo veía como un tesoro escondido ahí entre sus cerros, con muy difíciles vías de comunicación, a pesar de que existía el ferrocarril, pero pues para llegar del ferrocarril de la estación al pueblo, como les comentaba, era un poco complicado. Igualmente, don Jesús, animado por esta divulgación de las bellezas de su pueblo, publicó en 1930 un pequeño librito, que pues es una pequeña joya, es una, como dice ahí, artículo descriptivo de Tepoztlán, donde menciona brevemente las riquezas naturales del pueblo, el nombre de los cerros, de los pueblitos, bastantes aspectos de la historia, y con el fin de divulgar, así lo dice en su prólogo. Este librito lo publicó en 1930. Igualmente es importante como antecedente de la divulgación histórica, turística y cultural del pueblo. A raíz de todo este interés por el progreso de su gente, por dar a conocer a Tepoztlán, y como les mencionaba, por un camino rápido hacia la ciudad de Cuernavaca, que era la más cercana, se dio a la tarea de coordinar un proyecto para la construcción de una carretera. Una carretera que es actualmente la libre a Cuernavaca, y que era muy importante porque, como les mencionaba, Tepoztlán estaba un poquito aislado, o sea, el tren llegaba hasta la punta del cerro y había que descender de una manera lenta, y luego para tomarlo igualmente no era fácil tampoco trasladarse de manera rápida, ¿no? Entonces se propuso con mucho interés en fomentar este proyecto, porque se encontraba aislado de la civilización, como les mencionaba, las vías no eran nada fácil en una emergencia, por ejemplo, de salud, como lo que él vivió, pues las personas se morían en el camino. También para que se conocieran las bellezas del pueblo, que no se le llamaba turismo, pero pues era como las bellezas culturales
y naturales de Tepoztlán, históricas, el convento, etcétera, y promovió la creación de asociaciones, como les mencioné, la colonia teposteca, para que los paisanos radicados en la Ciudad de México estuvieran al pendiente de lo que pudieran proporcionar, ya sea económicamente, trabajo, etcétera, al pueblo. Y por lo mismo, don Jesús, por su tipo de educación, siempre buscó el apoyo de los gobiernos federales, estatales, y digamos que así fue buscando el apoyo hasta que gestionó la visita del presidente Lázaro Cárdenas en 1935. Y quien vino a Tepoztlán, gracias a este presidente, que ahorita les diré un poco más de esto, que es lo más, digamos, que es su papel fundamental de la obra de don Jesús. La carretera se inició pues en 1900, fines de los 20. Para 1930 ya estaba trazada una brecha, más o menos, no tan en esas condiciones, un poco más rústico que eso que vemos, pero bueno, ya estaba un camino y, don Jesús siempre buscó, como les decía, con los gobiernos, buscar el apoyo, ¿no? Para este tipo de trabajo que convenía a todos, ¿no? Afortunadamente, sus paisanos, la mayoría, cooperaron con don Jesús, ya sea con trabajo, con dinero. Los de la Ciudad de México generalmente daban dinero, buscó el apoyo del gobierno. El gobierno, pues como siempre, no tienen dinero los gobiernos, pero bueno, le dieron lo que pudieron, herramientas, camiones, hubo unos practicantes, hubo ingenieros, eso sí, personas profesionales que lo estuvieran guiando, pero los tepostecos, digamos, se organizaron para poder crear su camino, su carretera. Por fin iban a tener una carretera a Cuernavaca para poderse comunicar de una manera más expedita, más rápida, ¿no? Aquí tenemos otra imagen, están construyendo una curva los tepostecos, podemos ver, la mayoría son tepostecos, y pues todos le estaban echando ganas para poder tener su camino, pero igual no iban las obras un poco lentas, y fue cuando, aquí tenemos otra imagen, en la altura del barrio San Miguel, ahí al fondo tenemos el Cerro del Chalchi. Iban lentas hasta que don Jesús le pidió a don Lázaro a través de una carta que por favor apoyara, que viniera al pueblo para que viera la necesidad del camino, y que pudieran culminar con este proyecto. Se reunieron fondos, aquí tenemos un evento en el Zócalo, en el kiosco, por cierto es su hijo Salvador que está cantando, y reunían, así hacían eventos y reunían donaciones del público para poder seguir sacando dinero, ¿no? Para los trabajos. Aquí es una foto también muy celebrada, era muy recordada por las personas mayores de Tepoztlán, del primer vehículo, el primer coche que llegó a Tepoztlán en 1930, como les decían, en la brecha de la carretera, ni siquiera estaba bien pavimentada, eso ni pensarlo, pero ya estaba trazado el camino, y los tepostecos de tanto eran sus ganas de ver los coches ya llegar a su pueblo, que aquí iban empujándolo en un tramo complicado, ¿no? Por cierto, adentro del vehículo iba don Jesús y otros dos paisanos, y no querían quedarse con las ganas de sentir que ya estaba su camino terminado. Aquí los vemos ya el coche en el frente del Palacio Nacional, perdón, el Palacio Municipal, en 1930. Y a raíz de que vino don Lázaro Cárdenas en el año 35, gracias a don Jesús, por una carta que le envió solicitando que viniera a visitar el pueblo y pues que se diera cuenta de las necesidades, etcétera. Don Lázaro muy amablemente vino, rápidamente les comento igual, que don Lázaro era igualmente masón, y entonces pues eran como hermanos, ¿no? De logia o hermanos de asociación, etcétera, y tenían la misma ideología y se apoyaban mutuamente para progreso no solo entre hermanos, sino entre toda la sociedad, ¿no? Entonces aquí vemos a don Lázaro ya en el río, al pie del cerro del Teposteco, donde está la cruz ahí en el ahuehuete que todavía existe, están descansando después de la bajada, aquí podemos ver parte de su comitiva. Por cierto, está ahí por ahí su hermano, don Jesús también está ahí, un poco separado de él, pero hay varios paisanos. Aquí los tenemos en la pirámide, porque igualmente pues aprovechó para pasar a visitar las bellezas
históricas y culturales de Tepoztlán. Están en el templo del Ometochtli, disfrutando de la vista. Me imagino que debe haber sido maravilloso en ese tiempo, todo muchísimo más rústico, etcétera, ¿no? Aquí igualmente otra vista, ya descansando al pie del Teposteco. Ese día le hicieron un gran recibimiento a don Lázaro, una gran comida en el claustro de la iglesia, exponiéndole la necesidad, don Jesús y los demás paisanos, de su carretera, ¿no? Esta foto también es histórica, tal vez la han visto algunos de ustedes. Está don Lázaro con la mayoría de los paisanos tepostecos que lo acompañaron en la bóveda de la iglesia. Ahí podemos ver el cerro, el Tlahueltepetl, el teposteco, pues. Y esta foto es histórica porque, bueno, digamos que fue como la culminación del viaje de don Lázaro, ¿no? Que a raíz de eso, el año siguiente, el 9 de enero de 1936, apoyó, o sea, don Lázaro dio todo el apoyo para que se terminara ya el camino, lo cual sucedió ese día, ese año de 1936. Por fin lo inauguraron y igualmente con una gran celebración. Ya no vino don Lázaro, pero los tepostecos estaban muy contentos porque ya contaban con su camino, que los comunicaría de una manera eficiente para un bienestar general, ¿no?, de la población. Don Jesús se encargó de pegar estos pequeños carteles en las paredes de las casas en la calle, con una carta que don Lázaro escribió diciéndole que le daba mucho gusto haber ido a Tepoztlán, que el gobierno con todas las ganas del mundo apoyó esta labor y que ahora dependía de ellos seguir manteniendo estos afanes de progreso, ¿no? Digamos que esta fue su principal obra de don Jesús, porque gracias a este camino, como les comentaba, el pueblo de Tepoztlán se pudo comunicar de una manera más eficiente con la capital del estado. Hubo facilidad para trasladar mercancías, personas, para el turismo, para necesidades como la salud, etcétera, etcétera, ¿no? A raíz de este suceso, Tepoztlán pudo entrar a otra etapa, a otra era, que pues de alguna manera estamos viviendo hasta ahora, ¿no? Otras, les quiero mostrar unas actividades anexas que tenía don Jesús. Fue periodista, todo con el fin de dar a conocer a su bello pueblo. Fue periodista del periódico La Prensa, del diario. Fue igualmente corresponsal del diario El Popular. Igualmente fue nombrado guardia honorario y forestal de caza y pesca del recién nombrado parque del Chichinautzin por don Lázaro, dado el decreto, pero igual bajo Miguel Ángel de Quevedo, que era el secretario que le correspondía a estas cuestiones. Entonces, don Jesús, siempre preocupado por dar a conocer, conservar su pueblo, darlo a conocer, que el progreso, que sus paisanos, etcétera, ¿no? Igualmente propuso una continuación del camino, porque se pensaba hacer por otro lado, que es el actual camino a Yautepec y Cuautla. Entonces, don Jesús igualmente dio su opinión, que igual lo recibieron en el gobierno. La propuesta, de alguna manera, sí la tomaron en cuenta, porque don Jesús siempre se preocupó por mejorar las condiciones de su pueblo. No paró ahí, trató de fundar una asociación de mejoras materiales y de turismo. Trataron de fundar él y otros paisanos un hotel, gasolineras, restaurantes. Están las actas constitutivas de esta asociación donde se menciona todo esto, donde está la casa que compraron para el primer hotel, donde se dice los utensilios, los muebles, etcétera, ¿no? Entonces, don Jesús fue un hombre comprometido con Tepoztlán, amante de su pueblo, de su gente, que buscó el progreso de la sociedad teposteca, digamos, de alguna manera sin ningún interés lucrativo. Aquí vemos dos imágenes igualmente en el campo, en sus caminatas o paseando igualmente turistas, y acá otra imagen más formal en el medio urbano, en la ciudad, en sus labores profesionales.
Entonces, digamos que el legado de don Jesús sigue vivo, porque si no fuera por este ahínco que puso en la creación de este camino, Tepoztlán tal vez sí hubiera tenido su carretera, pero mm, como que no había el empuje, como que no hubo quien pronto lo hiciera, ¿no? Entonces, don Jesús siempre eso es lo que vio desde que terminó la revolución. Dijo, yo quiero hacer algo por mi pueblo, quiero hacer algo por mi pueblo, etcétera. Vivió por eso un tiempo allá, aquí en Tepoztlán, perdón. Y aquí tenemos diferentes imágenes de su obra. Igualmente promovió la creación o la instalación del agua potable, del teléfono, del telégrafo, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, don Jesús falleció al poco tiempo después de fundada la carretera en 1939 en un accidente automovilístico en esa carretera que él mismo promovió con tanto esfuerzo. Pero bueno, digamos que su legado permanece hasta la fecha y por lo mismo no, no se olvidó. Y en el 1950 varios paisanos propusieron que ya que se iba a establecer la escuela secundaria, la primera escuela secundaria en Tepoztlán, que se le pusiera el nombre de don Jesús. Igualmente intervino en eso don Carlos Pellicer, que era amigo cercano de don Jesús, como otros extranjeros, bueno, don Carlos Pellicer no es extranjero, pero otros extranjeros, digamos, fotógrafos, antropólogos, artistas, etcétera, fueron amigos de don Jesús. Y don Carlos Pellicer propuso que se le pusiera el nombre a la primera escuela secundaria de don Jesús Conde por esta labor que hizo, y los paisanos dijeron, perfecto, porque don Jesús fue un hombre de bien, un teposteco que vio por el bien de su pueblo. Entonces, afortunadamente la escuela sigue existiendo con el nombre de don Jesús, pero era importante hacer una rememoración de su obra, porque desafortunadamente se ha ido olvidando por los tepostecos, las nuevas generaciones, y igualmente ya no más saben que existe la escuela. Entonces, esa es la cuestión por la que se hizo este libro, para rescatar la memoria histórica de Tepoztlán, para reforzar la identidad de los pobladores, de los tepostecos, que tenemos raíces profundas. Este solo es un aporte, un personaje, pero que nos da fuerza para conocer nuestra historia y sentirnos orgullosos ante los valores de la modernidad. Igualmente, Tepoztlán tiene sus héroes, uno de ellos es don Jesús, y conocer su obra para poder sentir ese afecto, esa pertenencia a la tierra teposteca en que nacimos. Entonces, pues muchas gracias. Eso sería brevemente el contenido del libro. Para poderlo adquirir, les dejo aquí mis redes sociales, mi correo electrónico, mi Facebook. Pueden escribirme, mandarme un mensaje y vemos la manera, digo, seguramente será pasando esta situación de la pandemia, pero igualmente los registro y vemos la manera de hacérselos llegar, o ya les digo dónde lo pueden adquirir. Pero bueno, estos son mis contactos por si quieren adquirir el libro. Y por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su presencia virtual, y pues estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias, maestro Daniel, por esta importante y excelente presentación de la historia de don Jesús Conde Rodríguez. Como bien ya comentas, pues para el público que nos está siguiendo, si tienen alguna pregunta, comentario que compartir con el expositor, ojalá nos puedan hacer un comentario en Facebook. Mientras tanto, Daniel, yo quería preguntarte, si me lo permites. Claro. Gracias. No sé, podemos decir que le debemos a don Jesús Conde Rodríguez por las diferentes gestiones, actividades y propuestas, debemos a él, digamos, como esta visión de actividad económica turística del municipio de Tepoztlán.
Pues mira, ya ya pasaron más de, pues más bien, sí, más de 80 años, y ya vamos para 90 años de la creación de la carretera, perdón, bueno, alrededor de 90 años. Sí, yo considero que sí fue una etapa importante, fue un detonante, ¿no? Porque igualmente se menciona en el libro, don Jesús menciona el número de, o sea, casi inmediatamente se fundó la cooperativa de autobuses Ometochtli, empezaron a venir vehículos, empezaron a venir vehículos privados, vehículos de carga, empezaron a abrirse tiendas, tienditas, etcétera, etcétera. Entonces yo considero que sí fue un detonante económico importante de alguna manera, pero igualmente turístico, ¿no? Y pues sí, digo, de alguna manera, ese es el lema que creo que conservan en la secundaria, que abrió Tepoztlán al mundo o algo así, si no mal recuerdo, don Jesús Conde, que abrió Tepoztlán al mundo o algo así, pero bueno, eh, hay que comprender esas palabras, o sea, sí, Tepoztlán estaba un poco aislado y a raíz de este detonante del camino pudo tener acceso a muchísimo más actividad económica, cultural, comercial, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera sí, pues por eso decía que su legado está vigente hasta ahora. Eh, Gracias a él y a los tepostecos que lo apoyaron, eh, podríamos decir que Tepoztlán ha llegado a ser lo que es, ¿no? Un pueblo, un destino turístico muy importante. Claro. Muy bien, pues bueno, hay muchas pues felicitaciones, comentarios aquí en nuestro Facebook que los espectadores nos te están dejando a través de nuestra página. Muchas Felicitaciones gracias. por este trabajo de información, de difusión que estás haciendo. Y en particular hay una pregunta de Belén Vázquez. Nos pregunta o te quisiera preguntar si habrá otras presentaciones o pláticas a futuro. Bueno, seguramente va a haber otras. En esta ocasión fue gracias a que ustedes pudieron abrir este tipo de presentación virtual. Bueno, en el caso del Centro Pedro López Elías, yo espero que haya una presencial, que sería muy interesante para que poder platicar directamente con el público. Y yo creo que eso no sería ningún problema que después lo planeáramos, tan pronto estas cuestiones se calmen. Y en otras instituciones, pues tendríamos que gestionar o buscar la manera de hacerlo si esto continúa, ¿no? Entonces yo creo que sí va a haber. Sí, gracias. Eunice Ruiz nos pregunta o te pregunta si tienes más información sobre los antepasados de Don Jesús. Pues sí, tengo algo más de información. Ahí en el libro se menciona, ahorita no se los mencioné porque es un poco amplio, pero sí digamos que se pueden rastrear sus orígenes hasta fines del siglo XVIII por un acta de bautismo que afortunadamente conservamos en la familia de su bisabuelo, me parece, que, que nació a principios del siglo XIX, pero mencionan al anterior progenitor con nombre indígena, que seguramente fue del siglo XVIII. Pero bueno, la familia de Don Jesús es netamente teposteca desde siempre, ¿no? Pues desde la colonia, ¿no? Su madre también tuvo raíces, o bueno, tuvo ancestros de gobernadores indígenas, pues era también Rojas, doña María Rodríguez Rojas. Entonces, pero bueno, así ciertos, digamos que hasta principios del siglo XIX, fines del XVIII, que algo se menciona en el libro. Pero bueno, fue un teposteco neto, o sea, neto, ¿no? Hablante náhuatl, trató de fomentar siempre ese amor a su lengua, pues, digo, obviamente lo dominaba, era su lengua materna, pero igual por diferentes factores se perdieron algunos de sus escritos y bueno, igualmente falleció, digamos, cuando ya él pudo haber tenido un poco más de tranquilidad para poder desarrollar proyectos pendientes.
Claro. Hay otro comentario de Tonatiu Quirós. Em, Nos comenta que pues realmente actualmente el turismo es un poco complicado, y que seguramente, pues seguramente no fue pensado, ¿no? Inicialmente así, creo, no sé qué opinión te merezca esta parte, pero pues seguramente hay muchas vertientes que considerar para lo que actualmente el turismo que hoy tiene Tepoztlán, ¿no? O que hasta hace un par de semanas antes de la pandemia, se venía desarrollando, ¿no? Finalmente. Sí, así es. O sea, eh, el turismo ahora, digamos, está desbordado, llamándolo de alguna manera. Tiene sus propios problemas. Bueno, en Tepoztlán, obviamente, sabemos el, el interés de muchísimos turistas que tienen por venir a Tepoztlán y también por tener sus casas, etcétera, ¿no? Digamos, es importante resaltar que, pues, bueno, digo, no podemos echarle la culpa a don Jesús, digamos, hay que irnos a sus contextos Sí, históricos, claro. porque el pueblo de Tepoztlán me parece que ya el turismo, como lo estamos viendo actualmente, pues es relativamente reciente, o sea, hasta hace unos, no sé, 25 años o 20 años, creo que no era tan intenso. Me parece Sí, que eso es un poco más reciente. Pero bueno, o exacto. sea, es importante hacer un distanciamiento entre princi- tercera década del siglo XX y segunda década del siglo XXI. Entonces, hay que ver las cosas en su contexto, claro que sí son antecedentes, pero pues digo, don Jesús tal vez no le hubiera gustado cómo se ha ido desarrollando, pero claro, hubiera dado sus opiniones. Pero pues hay que verlo en su justo contexto. O sea, él en su tiempo fue algo muy provechoso y que pues el pueblo, eh, digamos que mejoró muchísimo en muchos aspectos, ¿no? Entonces, Claro. sí, claro, o sea, sería interesante ver esa problemática, cómo ha progresado desde la apertura de la carretera hasta esta fecha. Pero bueno, esos ya son procesos sociales, pues que pues se dan, o sea, no. Sí, eh, sí. Sí, Daniel, como te comentaba, hay muchas felicitaciones por este Muchas trabajo que estás gracias. haciendo. Digo, la verdad es que yo en lo particular, pues aún me considero joven, ¿no? Entonces desconocía como esta parte, pues toda esta historia de Don Jesús. Crecimos con la escuela secundaria y de repente no sabemos, ¿no? Como ese peso histórico que pudiera tener ese nombre, ¿no? Finalmente. Entonces, mi pregunta, quisiera que me permitieras hacerte esta pregunta que, eh, digo, finalmente en el libro se menciona también que pues toda la familia de Don Jesús tenía que ver precisamente con la educación, la cultura, el arte, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues qué responsabilidad para ti, ¿no? El estar trayendo o estar poniendo actualmente esta historia importante de Don Jesús. Entonces, no sé si tú lo veas como eso, como una responsabilidad que tienes para estarnos compartiendo esta información y por supuesto seguirla, ¿no? De aquí a futuro. Claro, sí, digo, de alguna manera, como mencionaba, así le tocó vivir a San Jesús, su familia tuvo algunos recursos, digamos, en el sentido de que le permitieron aspirar a una vida mejor, independientemente de las dotes artísticas o educativas, digamos, de intelectuales, etcétera, ¿no? Pero bueno, afortunadamente pudo tener cierta educación y cierta preparación. En lo personal, la verdad, pues yo estoy muy contento de poder poner mi grano de arena en el caso de dar a conocer su obra, su vida y su obra, porque pues sí era un poco frustrante a veces platicar con alumnos de la escuela, maestros o personas, pues ya no tan jóvenes, pero bueno, ya un poco eh, ya maduras o ya entradas en edad adulta, y poco a poco ya no sabían quién era don Jesús, porque desafortunadamente su generación ya se nos fue. Entonces, en lo personal, yo con este pequeño, no es que me sienta que ya con eso, ¿no? Sí siento un compromiso, pero siento que ya se va desahogando el compromiso, que afortunadamente ha podido salir este libro, esta publicación, y de alguna manera, pues estamos retribuyéndole.
que se conozca su obra, y en lo personal me interesaría continuar con proyectos culturales, igualmente en Tepoztlán, histórico y culturales, para dar a conocer otros aspectos que desafortunadamente se están perdiendo, o que ya se perdieron, ¿no? O igualmente desconocidos, como por ejemplo, brevemente voy a mencionar cuándo se hizo el mural de la iglesia, ¿no? Afortunadamente por mi Ok. profesión he tenido oportunidad de ver documentos inéditos. Entonces, es interesante dar a conocer esa información porque, pues sí, ya es un hecho, ¿no? La iglesia, el mural, pero bueno, ¿quién lo hizo? ¿Qué trabajo les costó? ¿Quién la hizo? ¿Qué esfuerzos tuvieron? Este, ¿Qué esfuerzo hicieron? ¿Cuánto apoyaron? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor son pequeños detalles que pienso ir dando a conocer en otras obras posteriores o conferencias o lo que sea, ¿no? Igual, esa sería, digamos, lo que yo me quiero comprometer para seguir un poco el legado de mis ancestros, de Don Jesús y mis paisanos, ¿no? Igual retribuirles de alguna manera. Es qué bueno, Daniel, muchas felicidades por eso y estaremos al pendiente de esta información que vayas compartiendo con nosotros finalmente, ¿no? Claro que sí. Felicidades de verdad. Muchas gracias. Y finalmente, ¿hay alguna otra pregunta de que si hay alguna manera o cómo, dónde podrían obtener un ejemplar físico del libro? Digo, antes de que nos contestes, en lo particular quiero agradecerte por la donación del libro, ¿no? Que No nos es nada, no es nada. cultural, que pues bueno, también ya podrán consultarlo una vez que el Centro Cultural reanude sus actividades pasando la contingencia sanitaria, ¿no? Pero Claro bueno, que no sí. sé si existe esa posibilidad para el público interesado de poder adquirir, o bueno, ya finalmente compartiste tus datos para ponerse de acuerdo, ¿no? Exactamente, sí. Digo, está un poco complicado físicamente, pero igual me pueden contactar, perdón, en estas redes sociales que les pongo mi correo y bueno, las únicas dos redes que tengo. eh, y vemos la manera, es necesario, la verdad, registrarlos, pero igual tengo que conocer a los interesados Claro. en adquirir el libro, ¿no? Entonces, pues sí, igual por este medio podemos comunicarnos y si es posible, si es factible, pues con mucho gusto yo se los hago llegar físicamente. Y si no, igual yo los registro, seguimos en contacto y tan pronto esto se mejore, esta situación, yo se los hago llegar o ya les explico en dónde están y los pueden recoger, adquirir, etcétera. Pero es cuestión de que se comuniquen conmigo y ya vemos si es posible físicamente y si no, yo los registro y no se van a quedar sin su libro si están interesados. Perfecto, Daniel. Pues creo que son todos los comentarios. Digo, te podría seguir leyendo muchas felicitaciones de varias personas, ¿no? Muchas gracias. Pero pues bueno, yo creo que podemos dejarlo ahí. No sin antes, de nueva cuenta, agradecerte a nombre del Centro Cultural Pedro López Elías el que hayas permitido compartir esta información a través de nuestro canal, adaptándonos pues a esta nueva forma de trabajo, pues que nos ha obligado la contingencia sanitaria, ¿no? Entonces, Exacto. de verdad, Daniel, nuestro reconocimiento desde el Centro Cultural, nuestro agradecimiento por la donación de este ejemplar y por estar compartiendo esta información. Estaremos al pendiente de la posible información que puedas ir compartiendo con nosotros, ¿no? Entonces, pues no sé si tengas algún comentario final para ya poder ir cerrando. Pues nada más agradecerles a ustedes, al Centro Cultural, a ti por tus gestiones y a los demás, al público, familiares, que seguramente hay familiares, amigos y público que no conozco, les agradezco infinitamente haber estado presentes de esta manera, pero digamos, es algo bueno porque pues damos continuidad pues a la difusión de este libro que me parece importante, tan pronto se regularice la cuestión, como seguimos mencionando, vamos a seguir promocionando el libro o diferentes actividades relacionadas
una exposición fotográfica que desafortunadamente se canceló, que estuvo un tiempo en el kiosco, en la plaza principal de Tepoztlán, que quedó, que la verdad vale la pena porque son fotos que vienen en el libro y otras diferentes. Igualmente, una retroalimentación visual. Claro. Para que el público, los tepoztecos, el público en general, los que viven aquí, puedan distraerse, comprender un poco más la vida de, en este caso, este personaje, pero como les decía, hay muchos personajes tepoztecos, en este caso le tocó a Don Jesús, que ya hacía falta, la verdad. Pero bueno, así Don Jesús es un pequeño ladrillito dentro de la riquísima historia cultural de Tepoztlán, de la historia, pues, de Tepoztlán. Entonces, pues, los invito a que estén al pendiente, igual a través de sus redes o de mis redes. Les vamos a hacer llegar tan pronto se pueda diferentes actividades. Y bueno, tan pronto ya esté un poquito más normal la situación, pues ya va a haber la exposición, otros eventos, mesas redondas, no sé, alguna actividad lúdica posiblemente. Pero bueno, entonces nada más les agradezco nuevamente a todos y les pido que estén al pendiente de las posibles futuras actividades, e igualmente para poder adquirir el libro. Y entonces reitero mi agradecimiento. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, pues bueno, ahí está la información. Esta presentación, este video, lo podrán ver próximamente en el canal de YouTube del Centro Cultural, por si les interesa. Y pues agradecerles a cada uno de ustedes por seguir esta presentación del libro a través de Facebook Live del Centro Cultural Pedro López Elías. Muchísimas gracias a todos, todas. Gracias, Daniel, licenciado Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen excelente tarde. Gracias.